Ya les cargué en el curso, les va a aparecer, miren, les voy a compartir pantalla para que fíjense bien, ¿eh? Este libro que les acabo de publicar en el curso es el que les comento que ahí vienen el capítulo 13. Ahorita les voy a compartir el capítulo. En el capítulo número 13 de este libro viene la descripción de cómo armar un cuestionario, ejemplos de entrevistas, ejemplos de escalas de medición, ¿sí? Viene muy completo y se llama trabajo de campo, que es justamente el aplicar el instrumento en el lugar en donde vayan a hacer su investigación, ¿sí? Entonces, así se llama el libro. Se llama Libro de Investigación de Mercados, le puse también antología. Es de Malhotra, es una autora hindú, es muy, muy buena en investigación y también, sobre todo en investigación de negocios, o sea, lo que nos atañe como administradores. Aprovechenlo, de verdad es un libro que incluso si lo pueden ocupar para hacer otras tareas de las materias de administración, es bastante bueno, ¿eh? Trae muchísimos casos, entonces, digo, ojalá y lo puedan aprovechar, ¿no? Les voy a compartir pantalla ahora del libro, del capítulo. El capítulo es este. Trabajo de campo, aquí viene, ¿no? Viene descrito. Cada capítulo está armado por un profesional en investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este capítulo está escrito por este autor. Aquí viene un poquito de la descripción de su experiencia, pero miren, viene cómo hacer el trabajo de campo, ¿no? Así desde selección, si van a apoyarse en más personas para la investigación, los van a capacitar, bla, 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 ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de las escalas de medición, miren, por ejemplo, aquí viene revisión de un cuestionario, o sea, está padrísimo porque viene exactamente todas las etapas que tenemos que tomar en cuenta para diseñar mi cuestionario, cómo preparo los datos, qué tipo de escalas de medición puedo utilizar, por ejemplo, otra. Miren, por ejemplo, ¿no? Viene incluso con ejemplos. Aquí viene sobre consumismo, consumidores de ciertos productos congelados. Aquí viene sobre las escalas que podemos utilizar. ¿Qué más, qué más, qué más? Miren, vienen hasta ejemplos ya del machote, del cuestionario y de las preguntas con cada escala. Por ejemplo, aquí viene la que estoy subrayando, si lo están viendo, es una escala de tipo ordinal con respecto a el lugar de compra, ¿no? De una cámara fotográfica. Por ejemplo, aquí hay otra escala. Esta es la Likert que les decía, solamente con 5 puntos, no con 7, como a lo mejor ustedes la conocen, pero cuiden que la escala sea balanceada. ¿Qué significa balance de una escala? O equilibrio. Que no pueden poner aquí, no es muy importante y aquí pongan importante, porque no estaría balanceada, ¿se dan cuenta? O sea, está más cargada para la parte negativa que para lo positivo que busco encontrar. Entonces, si yo pongo aquí, no es muy importante, para que esté balanceada, tendría que decir del otro lado, como aquí, muy importante. Y así, en intensidad de respuesta, está balanceada. Eso se llama balance de una escala. Entonces, esa es otra regla que tienen que cuidar cuando arman cuestionarios. Y todo esto se les coloca en este capítulo, ¿sí? Con ejemplos y todo, ¿vale? ¿Sí pudieron ver el capítulo? Bueno, el capítulo no, el libro, donde viene este capítulo. ¿Sí que sí o no que no? Yo lo vi ahorita en lo que usted presenta, maestra. En la plataforma Pero no. sí ya les aparece en plataforma. ¿Sí les aparece en plataforma? Es que no las veo. Bueno, creo que sí, ¿verdad? A mí ya me aparece en plataforma. Acuérdense, Sí. es capítulo 13, porque son un montón de capítulos. Entonces, para que se vayan directamente al que tiene que ver con el diseño del instrumento, es el 13. ¿Sí? Ok, entonces vamos a continuar con la presentación que les estaba compartiendo. Denme un segundo. Bueno, ya hablamos de cuestionarios. Ahora las entrevistas, sobre todo porque la mayor parte de ustedes creo que están
decantándose por una investigación con enfoque cualitativo, ¿verdad? Bueno, nada más denme un segundo porque les decía que estoy tomando evidencia. Ok, recuerden que la entrevista utiliza mayormente preguntas abiertas, o sea, no le van a dar opciones de respuesta a la persona que les conteste esa entrevista, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de llevar? Una entrevista también puede ser estructurada o no estructurada. Ojo, porque pues, hay ventajas y desventajas, ¿no? La no estructurada sí es más fácil, más rápida, pero es mucho de saber improvisar, ¿ok? Y en la entrevista estructurada también hay desventajas porque a veces puede parecer muy cuadrada la entrevista y no generar confianza a la persona que te está entrevistando. ¿Por qué se da esto? Bueno, van a ver por qué. La no estructurada, les decía, es mucho de saber improvisar la plática. Yo veo la entrevista como una plática con el entrevistado, ¿no? Pero una plática orientada a cierto tema de investigación. Entonces, la no estructurada, no tienen ustedes escritas las preguntas, nada más están aleatoriamente preguntándole aspectos, obviamente sí relacionados con la investigación, pero sin llevar un guión, sin llevar una estructura de la entrevista con las preguntas escritas así puntualmente. Esa es la entrevista no estructurada, por eso dice aquí que es flexible, es abierta, es como si fuera plática de café, ¿no? Las preguntas ustedes las controlan, o sea, por ejemplo, no tienen el orden que lleva una estructura, entonces pueden empezar con preguntas centrales en lugar de con una pregunta de introducción, y si eso le va bien al entrevistado, pues adelante, ¿no? Pero lo malo es que si no le entiende el entrevistado o no está cómodo, te puede sesgar la entrevista. Entonces, por eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aquí en la no estructurada, también el entrevistado tiene la libertad de contestarte lo que te quiera contestar en el tiempo, en la cantidad de información que él o ella requiera. O sea, no lo vas limitando en su respuesta, por ejemplo, ¿no? Se supone que debe contener el tema de la investigación para poder explotar, aprovechar la información que se vaya dando en la entrevista. Es muy útil, fíjense, por eso se ocupa mucho en cualitativo, porque se utiliza mucho en diseños exploratorios, descriptivos cualitativos y evidentemente enfoques cualitativos, ¿sí? Entonces, esta es la entrevista, recuerden, no estructurada. Ya platiqué sobre algunas ventajas. La entrevista estructurada, antes de pasar a la entrevista estructurada, déjenme ver si la puse o no. Ay, no la puse. Pero bueno, se las comparto. La entrevista estructurada sí viene con el guión. O sea, ustedes ya traen escritas sus preguntas, muy claramente redactadas, para que se las lean conforme van entrevistando a la persona. Esa es la diferencia entre estructurada y no estructurada. A mí me gusta más la estructurada porque así no se me olvida lo que le tengo que preguntar, honestamente, ¿no? Y aparte, yo he vivido que el entrevistado se siente como más orientado, ¿no? En lo que tú quieres saber. Porque en la no estructurada, a veces si no sabes llevar una entrevista, el que está contestándote se pierde también, ¿no? O sea, no sabe exactamente qué es lo que quieres saber. Entonces, los dos se pueden confundir. Por eso no me gusta la no estructurada. Yo prefiero siempre tener el guión para que si tiene alguna pregunta, alguna duda adicional en el entrevistado, yo sepa orientarlo en lo que yo quiero saber. No manipularlo, recuerden, orientarlo nada más, ¿no? Las consideraciones para las entrevistas, si es que van a aplicar entrevista, es que tengan ya ubicados, es más, si los pueden citar, yo se los recomiendo mucho, porque algunas veces esto les preguntan en los coloquios, oiga, licenciado, o Jessy, ¿no? O Susi o Delia, oigan, ¿cómo van a, cómo está pensando aplicar su entrevista, oiga? O a quienes ya tiene ubicados a sus contactos, váyanse preparando para lo que les vayan a preguntar en el coloquio, ¿no? Yo en el coloquio no les voy a preguntar nada, ¿eh? Yo ahí nada más voy a ser observadora,
para ir tomando nota y registrando sus respuestas y su manejo de tema y demás, pero yo no les voy a preguntar nada. Entonces, todos se los van a preguntar los maestros invitados. Entonces, con respecto a la entrevista, yo les sugiero que sí ya vayan desde ahorita pensando a quién quieren entrevistar, vayan haciendo como que la cita con esas personas para que cuando sea la aplicación de la entrevista ya tengan casi hecho la chamba, ¿no? Hecha la chamba, perdón, y que nada más sea aplicarla y ya, codificar, ¿sale? Porque si no, si se esperan a la mera hora que sea la etapa de trabajo de campo, de contactar a las personas, a ver si les dicen que sí, o si les dan autorización de acceder al lugar, la empresa o la institución donde vayan a hacer la entrevista, es más tiempo y se van a atrasar, ¿no? Otra cosa es que tienen que prepararse muy bien para la entrevista sin titubear, sin que los vean y que no saben nada ni al caso de su tema, que se contradicen en lo que preguntan, que se ponen nerviosos, o sea, deben estar muy preparados para aplicar la entrevista. O sea, eso habla de la capacitación que tengan para recolectar la información que necesitan para su investigación. Deben de tener, esa es otra cosa que honestamente les comparto, a mí me pasó cuando empezaba a hacer investigación, cómo se me olvidaba llevar un aparatito o escribir claramente, yo tengo muy mala letra, y bueno, nunca falta que lo que anotaba luego no lo entendía, entonces, preparen muy bien alguna herramienta de codificación que después sea fácil para ustedes interpretar y que no les cause problema el codificar después porque no entiendan o no hayan grabado bien si están utilizando el celular, que no se escuche bien la voz del entrevistado. Pues este tipo de cuestiones, cuídenlas mucho, ¿no? También el entrevistador debe de dar un mensaje positivo al entrevistado, o sea, ese día que vayan a entrevistar a las personas o vayan a la persona que vayan a entrevistar, pues tengan una imagen profesional, ejecutiva, limpia, ¿no? O sea, que no vayan con tenis, porque no, o sea, eso estamos hablando de una investigación de licenciatura ejecutiva, entonces yo creo que tienen que influir positivamente en ese aspecto en su entrevistado para que tengan la confianza de contestarles lo que ustedes necesitan saber. Jamás manipular la respuesta, por ejemplo, luego algo que pasa muy frecuentemente es que se ponen a platicar ahí de la vida y obra, ¿no? O del entrevistado o de ustedes. Ahí se ponen a proyectarse de que sus conflictos personales y se pierde el sentido de la entrevista. Entonces, no les den consejos, no hablen sobre su vida personal, ni tampoco detonen la posibilidad de que ellos les platiquen cosas que ni al caso con la investigación. O sea, tienen que manejar muy bien la entrevista, ¿no? Orientarla, guiarla bien, ¿ok? Jamás hacer juicios morales. Por ejemplo, sobre todo si vayan a aplicar su entrevista a algún colaborador del sector público, pues no se les vaya a ocurrir hablar que el partido que ahorita está vigente en la presidencia de México o que tal o cual político es así, o sea, mejor evitar cuestiones de tipo debatibles, por ejemplo, religiosas, morales, políticas, ¿sí? A menos que su investigación trate de esos aspectos, pero hasta donde yo recuerdo, ninguna de sus investigaciones trata sobre política, religión o alguna cuestión de moralidad. Entonces, mejor para qué evitarlas, ¿no? Jamás rebatir es otra cosa, ¿no? O sea, que la respuesta que les da el entrevistado no les gustó y se ponen a discutir con él o con ella. Recuerden, ustedes nada más están investigando o recolectando información, punto. Si están o no de acuerdo, déjenlo para desahogarse en su casa solitos o solitas, pero jamás se pongan a discutir con el entrevistado, ¿sí? El cuestionario, recuerden que son preguntas cerradas, mayormente es impreso o si no, ya ahorita con todo esto de la virtualidad, tengo muchos alumnos que utilizan este tipo de plataformas que ya arman los cuestionarios automáticamente y ya nada más les mandan la liga al que quieren cuestionar para que la conteste. También se vale, nada más que ahí lo que yo he visto es que a veces el que la contesta no entiende bien la pregunta porque no estás ahí con él. Entonces, nada más asegúrense de que la pregunta o las preguntas del cuestionario digital estén muy claritas para que no haya confusión de quien la vaya a contestar solo, ¿no? Porque no van a estar ahí en su casa haciendo el cuestionario con ellos, en caso de que lo hagan digital, por ejemplo.
Aquí lo que les coloqué que estuvieran presentes porque es lo mejor, ¿no? Para que ustedes puedan aclarar cualquier duda, pero repito, si no pueden estar, entonces sí tienen que apostar por la claridad en su forma de redactar. Ajá. Aquí viene la parte de en línea o a larga distancia. Las ventajas, pues es que son bastante económicos de aplicar. Se puede aplicar a más personas, por eso se ocupa mucho en cuantitativo, para muestras grandes, fácil para obtener y cuantificar, o sea, porque nada más digo, registras las respuestas cerradas, las cargas a Excel, ¿no? O a SPSS, y haces las corridas y es súper fácil, ¿no? Si es cuantitativo. El cualitativo no, el cualitativo sí tienes que así irte pregunta por pregunta, la respuesta diferente que cada entrevistado te dio, el sentido que quiso darte y aparte lo que tú interpretes, o sea, por eso yo no soy fan de la cualitativa, pero como ustedes decían. En el cuestionario no, en el cuestionario nada más es registrar, ¿no? Y ya, si acaso se ocupará tabla de distribución de frecuencias, por ejemplo, para sacar medias, porcentajes, promedios, modas, lo que ustedes sacaron en estadística, ¿se acuerdan? En la tabla de distribución de frecuencias y ya. Y a interpretar grafiquitas, ¿no? Se necesita menos personal porque pues generalmente las preguntas del cuestionario son muy claras y son muy puntuales, entonces no necesitas a alguien que te ayude a aplicarlo, como en la entrevista a lo mejor sí, o que tú lo tengas que hacer. Otra cosa, otra regla, espero que hayan anotado las reglas que les estoy recordando. Una regla que muy pocos investigadores utilizan cuando diseñan cuestionarios y también aplica para entrevistar, es que no empiecen con las preguntas demográficas. O sea, por ejemplo, género, al principio, antes de la pregunta 1 ponen género, nombre, edad, esas preguntas son preguntas demográficas. Estas se colocan al final y si se necesitan para ustedes codificar o para interpretar algo. Si no las necesitan, no las pongan. ¿Por qué? Porque si las ponen al principio, ya, sesga al entrevistado o sesgan al cuestionado. ¿Qué tal si es una mujer que le choca hablar de su edad y ustedes lo primero que le preguntan es su edad? O sea, no. Ya empiezan a predisponer a la persona que les va a contestar, sea del tema que sea, ¿eh? Entonces, si van a, repito, incluir este tipo de preguntas, porque lo necesitan para ordenar su información que recolecten o para para efectos de interpretación sobre su tema o algo, pero al final, nada más al final, ¿sí? Y de preferencia no incluir la de nombre, o sea, nada más, si son preguntas o cuestiones demográficas, las más neutras, las más básicas, quizá edad, lugar de trabajo, no sé, o sea, algo que no sea tan invasivo como el nombre o la dirección donde viven, ¿no? Entonces, yo nada más, si no van a ocupar esta información, yo lo que hacía era foliar el número de cuestionario o el número de entrevista. O sea, foliar significa ponerle numerito. Para yo así saber a la hora de bajar, a descargar toda mi información y codificarla, saber de qué número de cuestionario o qué número de entrevista venía esa información y ponerlo ahí en mi reporte, si es que lo necesitan, ¿sí? En lugar de poner los datos demográficos, ¿vale? Esa es una regla básica, por favor. Y luego siempre se les olvida. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, sí, ya lo dije. Ya. Desventajas es que no es tan flexible como la entrevista, en donde sí puedes ahí de vez en cuando, si notas que el entrevistado se está empezando a poner incómodo, ya se quiere ir, pues cambiar una pregunta por otra o algo así, ¿no? Aquí no, aquí sí tienes que respetar el machote del cuestionario, porque si no, pues ya pierdes la calidad de información que estás buscando, ¿no? Lo que les decía, si lo envían por correo, a veces hay preguntas que no están bien claras y entonces hay confusión y o no la contestan o contestan cosas equívocas, ¿sí? No se puede utilizar a personas, por ejemplo, que no tienen la capacitación de leer o escribir y que pueden ser valiosas sus respuestas para la investigación. Si no sabe leer y escribir, pues ya no la podemos ocupar. No permite aclarar dudas. Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados. Otra cosa, hay veces que si no estás ahí viendo que te estén contestando, pues se saltan preguntas o con tal de irse, pues nada más te contestan las que se ven y las otras no te las contestan o te las contestan a medias
o la letra que utilizan es pésima, ¿no? O sea, a veces, pues yo sí tuve que, ni modo, escribir la respuesta de cada cuestionado porque no querían escribirla, no tenían tiempo o te decían que tenían muy fea letra, ¿no? Entonces, pues, ni modo, había que hacer tú la respuesta. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues es una gran desventaja. Eh, y generalmente se utilizan para muestras muy grandes, ¿no? Para ahorrarnos tiempo, ¿sí? Bueno, ahora, los ítems o los aspectos que se incluyen en un cuestionario, lo que les decía, la parte demográfica, ¿sí? Que esa no la recomiendo poner al principio, sino al final. Lugar de procedencia, frecuencia de asistencia a una tienda, a una empresa, a su puesto de trabajo, porque estoy evaluando productividad laboral, ¿no? O sea, okay, pues puede ser un aspecto que puedo preguntar. Tiempo de que ha permanecido en cierta empresa, preferencia por cierta tienda, por cierto lugar, actividades, ¿no? Etcétera. Son ejemplos de aspectos que ustedes pueden incluir en sus preguntas. Para observar, ustedes pueden observar, por ejemplo, identificar PACS, se refiere a pacientes, por ejemplo, en el área de salud se utiliza mucho la observación. Entonces, pueden identificar características, prácticas específicas de alguna persona, distinguir entre una persona y otra, o entre un servicio y otro, o entre un proceso y otro, etcétera, ¿no? Y aquí estas son las referencias que utilicé para esta información. Entonces, más las que les acabo de compartir, tanto como antología del curso, como el libro de Malotra, que les puse al final, que se llama Investigación de Mercados, porque yo es el que yo ocupo para mercadotecnia, pero que es muy, muy bueno para investigación en general. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. Para los instrumentos en la actividad colocó que mínimo 10 preguntas. Exacto. Se pueden, ¿Más? ¿cuál sería también el máximo de preguntas que pudiéramos hacerles? Muy buena pregunta, Jessie. Miren, yo les sugiero que a nivel licenciatura en una tesis, si no excedan de las 15, y ya me estoy viendo demasiado extensa, porque para ustedes va a ser más fácil codificar solamente 15 preguntas o 15 reactivos o 15 elementos observables que codificar en 30 cuestionarios, 50 cuestionarios, etcétera. Imagínense multiplicados por 30 preguntas, 50 preguntas. Entonces, bastante es confiable, 15, 10 preguntas, bien hechas, o sea, con sus escalas correctas, bien balanceadas, que sean claras las preguntas. Si está bien diseñado el instrumento, con 10, 15 preguntas es bastante bueno. ¿Sí? Por ejemplo, el mío, ve que es referente a clima laboral. Ajá. Comentó lo de la escala, o sea, puedo poner preguntas abiertas, cerradas, digo, y también puedo incluir con la escala, por ejemplo, que digan bueno, muy bueno, malo. Malo. ¿Cómo lo puso? Malo, malo, bueno, bueno. Muy importante, no importante. ¿Sí entran para enfoque cuantitativo? Mira, Jessie, es que desde el principio bueno, yo les sugerí, ¿se acuerdan que les dije el enfoque mixto, que es el que ocupa elementos tanto cualitativos como cuantitativos, sí es bastante completo porque, pues, digamos, la información que estás investigando, pues es más completa, es más vasta para lo que tú necesitas saber en tu investigación. Sin embargo, ahorita no tienen el tiempo para hacer, además de cuestionarios, tienes que hacer entrevistas, ¿no? Y tienes que hacer grupos focales, o tienes que hacer, o sea, porque es mixto. Pero, si tú en el coloquio, por ejemplo, en o en el que sea hablar sobre el trabajo de campo, haces la aclaración, esto va para todos, o sea, le estoy contestando a Jessie, pero también tómelo como apoyo a ustedes, a su investigación. Si ustedes aclaran en el coloquio, en esta parte que dice Jessie, bueno, mi enfoque fue cuantitativo, sin embargo, para yo darle más valor a los objetivos que quiero encontrar en la investigación y al problema que se va a resolver con la misma, también agregué
un instrumento cualitativo, aunque mi investigación es mayormente cuantitativa. Pero repito, para darle un mejor valor a la calidad de la información que estoy recolectando, también decidí complementar el cuestionario con una entrevista, por ejemplo, o con 2 preguntas abiertas al final del cuestionario. Ah, ok, está perfecto. O sea, ya nos aclaró, licenciada, que su enfoque es predominantemente cuantitativo, pero que en el trabajo de campo que realizó, usted enriqueció el instrumento con preguntas abiertas o con un instrumento cualitativo para darle más valor y calidad a la información que recolectó. O sea, todo está en que ustedes sepan justificar lo que hacen. Por eso en cada tarea siempre les pido justificación teórica, justificación contextual, justificación teórica, porque justamente es eso lo que van a hacer en los coloquios y en la sustentación de su tesis. Justificar teóricamente su investigación en cada etapa y justificar en contexto de lo que están haciendo en la investigación cada etapa, ¿no? Entonces, si ustedes saben justificar esta parte del instrumento correctamente, no hay ningún problema, porque cada persona es dueña de su investigación, basada en teoría metodológica. ¿Sí? No sé si contesté tu duda, Jessie. Sí, maestra, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ah, es que no los estoy viendo, por eso luego les pregunto esperando que me contesten. Porque estoy haciendo evidencia, ¿no? Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar aquí. Ya está publicada la tarea. Ahorita les voy a publicar la presentación que ahorita vimos. Ya está publicada también. Para que ya tienen ahí de apoyo para esta tarea la presentación que ahorita vimos, la antología del curso y el libro de investigación de mercados que hablas en el capítulo 13 sobre la construcción de instrumentos de recolección de información. Entonces yo creo que es bastante información de apoyo que pueden utilizar para su tarea, ¿no? De todas formas, ya saben, si tienen alguna pregunta o duda, me pueden escribir un correo en los horarios y en los tiempos que ahí están establecidos en el reglamento de la clase y les aclaro alguna situación. ¿Sale? ¿Algo más que quieran saber o comentar? No, maestra, gracias. Bueno, entonces maestra, Mande. ¿Qué pasó? el simulacro entonces va a ser igual en línea, virtual, por Zoom. Así es. Nada más que ese día les voy a recordar, como ahorita se los estoy diciendo, que el coloquio real es presencial y tienen que venir pues con, ya saben, bien vestiditos, imagen corporativa, traje, etcétera. Son cuestiones que la universidad establece por protocolo de este tipo de dinámicas. En la parte de simulacro no tengo tema. O sea, si quieren venirse nada más presentables a cuadro, está bien. Yo nada más voy a revisar tiempos y dinámica de exposición y ya. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces vamos a dejarle aquí. Nos vemos el siguiente sábado. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Oh, bye.